Está con nosotros el autor de, para nosotros, una joya. Este es un libro que hay que leer, hay que estudiar, hay que reflexionar y hay que apoyar y respaldar. Por ahí también criticar, por supuesto que sí. Querido César, felicidades. Como siempre, no podíamos esperar, lo decía yo a tu señora esposa, al tiempo a felicitarla, que no se podía esperar menos de ti, ¿no? Por el conocimiento que tienes y como decía ayer también Franz, al momento de presentar, aquí también hay literatura, no solamente conocimiento, o sea que la lectura se hace agradable. ¿Cómo estás, César? Gracias por aceptar esta invitación y poder hablar de Mal País. Bueno, en primer lugar, el agradecido soy yo, Delfín, por estar en tu programa, por conversar contigo, que siempre es grato tener un interlocutor también de tu talla, y en torno a un tema que por supuesto te convoca a ti, a mí, pero a todos los bolivianos, que es la realidad, la situación en la que estamos viviendo hoy en día. Pero bueno, sobre esto es que vamos a hablar. A ver, ¿cómo es que nace la idea de Mal País? Tú ayer decías, a ver, hubiese querido darle un mejor título, no me siento bien con este título de un país que yo amo, decías, y coincido que amamos, pero pareciera que Mal País viene escrito desde el pesimismo, y tú has aclarado que no es así. Coméntanos, ¿cómo es que nace Mal País en tu mente, en tu corazón, en tu emoción, en tu sentimiento? Lo primero, Delfín, ratificar esta idea de amo a mi país, amo a mi ciudad. Sin embargo, si nosotros hoy en día evaluamos la crisis económica, la crisis institucional, la crisis moral, la crisis medioambiental, la crisis política, difícilmente, casi diría, habría que estar ciego para ponerle otro rótulo al país. A mí me hubiera encantado rotularlo como buen país, un país próspero, con un futuro promisorio, un país donde las nuevas generaciones quieren hacer su vida, la suya y las de sus siguientes generaciones, pero no estamos lamentablemente en esa situación. Y la honestidad a un intelectual lo obliga a decir lo que ve y lo que analiza. Este es un elemento. El segundo elemento, el libro es una larga fermentación, podríamos decir. Es ir mirando lo que ha ido sucediendo de manera progresiva y expansiva en nuestras instituciones. Si nosotros vemos los rankings Delfín, comparativos de nuestras instituciones con otras en América Latina, no vamos a ponernos a comparar con el caso europeo de Estados Unidos, estamos en los últimos puestos de todos los rankings, de todos. Sí. Si miramos nuestra justicia, si miramos nuestra policía, nuestro parlamento, nuestros municipios, en fin, allá donde... El órgano judicial... Nuestras universidades, todo. Lo que miremos. Si nosotros además miramos las encuestas que le han hecho a nuestros ciudadanos, a los bolivianos, consultándoles sobre el grado de confianza que les generan nuestras instituciones, ¿qué tenemos? No notas regulares, notas de aplazo respecto a todas nuestras instituciones. Y nosotros podemos hacer una constatación adicional. Cuando miramos las autoridades, las máximas autoridades que nos están presentando nuestras elecciones, o sea, nuestra democracia, Delfín, encontramos que la democracia está en un déficit meritocrático. No nos está entregando, y tú coincidirás conmigo, Delfín, a los mejores hombres y mujeres que sí tenemos los bolivianos. Porque en esto yo hago un parteaguas con esa cita y la visión de Alcides Arguedas en Pueblo Enfermo, donde él decía, en Bolivia todo es inmenso, todo menos los seres humanos. Y cuando decía todos, eran todos los seres humanos que habitamos en este país. Yo lo que digo es, tenemos bolivianos y bolivianas en toda la franja etaria
de excelencia y de virtud, pero que lastimosamente, y entraremos al tema, hemos cometido un pecado de lesa meritocrática, podríamos decirlo, de lesa humanidad con ellos. Sí. Y es, en vez de llevarlos al corazón de nuestras instituciones, de encargarles nuestras instituciones para que las enrumben de manera ascendente, les hemos entregado las instituciones a los mediocres. Y esto es lo que están haciendo en términos de rendimiento institucional este tipo de personas que se han ido encaramando con sus camarillas en nuestras instituciones con rendimientos decrecientes respecto a la sociedad. Bárbaro, más adelante vamos a hablar y vamos a volver a tocar el tema, o sea, hay esperanza, o sea, hay gente de bien, hay gente meritocrática, tenemos que cambiar las cosas, ahí está el reto y creo que el libro también plantea aquello. Tú decías, Delfín, el libro no es pesimista de ninguna manera, sería pesimista si diríamos las instituciones están tomadas por mediocres, pero no tenemos más nada en Bolivia. Por tanto, nos resignemos a lo que tenemos. No, el libro es un campanazo de decir, sí, estamos tomados por esos mediocres, pero nosotros tenemos excelentes que podrían hacerse cargo de cada una de esas instituciones con una perspectiva y un horizonte muy diferente. Mira, la página 29 del libro inicia la primera parte del libro en realidad y habla de esta pandemia de mediocres seriales, ¿no? Una pandemia. Y además tú dices aquí y marcas mediocres pomposos, que lo vas a explicar seguramente. ¿Por qué son los mediocres pomposos? ¿Qué les gusta a estos? Pero además dice, no se trata de uno o dos o tres mediocres pomposos arrimados a concejalías, a senaturías, a las instituciones, a ministerios, etcétera, etcétera, sino que a partir del ascenso del movimiento al socialismo en el año 2006, esto se vuelve cáncer, ha hecho metástasis y además eso se comprueba con niveles de hiper y corrupción, que antes eran la excepción a la regla, y tú dices son la regla casi sin excepción. O sea, esta es una introducción fantástica para que esta es una introducción al libro, y ahora sí, digo que tú lo puedas desarrollar. Lo primero, Delfín, tenemos estos mediocres pomposos. ¿Cuál es la característica central de estos mediocres? Comparten con los otros mediocres la medianía profesional y moral. Pero a diferencia de esos otros mediocres, conscientes de su limitación y que buscan un puesto correspondiente con su medianía, estos mediocres pomposos son extremadamente ambiciosos y buscan más bien los altos puestos, no por la responsabilidad que entrañan, yo te diría que ni siquiera por el sueldo alto que implican, sino porque acaban secuestrando a las instituciones, las acaban secuestrando y las van poniendo al servicio de sus intereses, de sus privilegios y de la camarilla que los acompaña. Por tanto, yo los denomino también como hombres horizontales, a diferencia de los excelentes que son hombres verticales. ¿En qué sentido? Los hombres horizontales solo miran su ombligo, sus intereses, sus privilegios y su ambición. Y estos pomposos tienen una extremada ambición y un extremado deseo de figuración. Y esto configura lo que digo en el libro, la democracia high-tech. Un sistema de mediocres que secuestran las instituciones, las ponen a su servicio, pero no queda ahí todo, sino que recurren a las modernas técnicas de información, comunicación, marketing para publicitar cosas pequeñas como si fueran cosas gigantescas, grandes. Por esto también lo de pomposo. Lo van inflando de falta de sustancia. Entonces, este es el juego que hacen. ¿Por qué además estos mediocres pomposos gustan de otros mediocres? Porque los mediocres se prestan al juego de la discrecionalidad, algo que los excelentes no hacen.
porque son meritorios, porque tienen un prestigio, una credibilidad y un capital social que cuidan. Entonces son las personas que ponen límites, y estos excelentes incomodan a estos poderes pomposos. Entonces los van marginando, pero de esta manera, ¿qué va sucediendo, Delfín? Se configuran pirámides institucionales perversas, porque esos números unos pomposos eligen como sus segundos a otros con las mismas características. Las camarillas y así sucesivamente hacia abajo. Por una ley de contraste, si algún excelente se les escurre, lo van a ralear, como decimos vulgarmente. Ningunear o lo van a marginar. De tal manera que ahí está la pirámide perversa. Entonces, esa institución, y es algo que la ciudadanía tiene que tener completa claridad, las instituciones son organizaciones creadas para servir a la sociedad. Todas son prosociales. Sin embargo, cuando son tomadas por estas mediocracias high-tech, las instituciones dejan de servir a la sociedad para servir a estos pomposos y sus camarillas. Y entonces los rendimientos sociales son decrecientes, y esto la ciudadanía lo capta, y por eso esas calificaciones. Pero entramos en una serie de riesgos, porque entonces la policía no nos genera un sentimiento de seguridad. La justicia no nos crea un sentimiento de sentirnos que vamos a ser tratados de una manera equilibrada, justa y transparente. Y así podemos seguir con las instituciones. Nos sentimos cada vez más desprotegidos, y como si estuviéramos en el bosque de Hobbes, donde todos somos lobos unos de otros. Una mala sociedad para habitar. Y de ahí también por qué este título de mal país. Entonces, este es el profundo daño que hacen estos mediocres pomposos con sus camarillas al secuestrar las instituciones, ponerlas a su servicio, y cada vez desatendiendo más y más a las instituciones. Esto, podríamos decir, venía de atrás, pero ciertamente con el MAS se ha convertido en una regla cotidiana de todos los días. Otra cosa, hablamos de corrupción, y yo digo, cuidado. En realidad no existe corrupción. Corruptos. Lo que tenemos son corruptos. Personas con nombre y apellido, ubicados aquí y allá, que cometen actos de dolo favoreciéndose de la institución. Esto genera el fenómeno de la corrupción. La corrupción es un efecto de un agente, y el agente son estos corruptos. Ahora, si nosotros restituimos a los excelentes y a los virtuosos en las instituciones, hemos ganado dos efectos generosos con un solo movimiento. Una sola acción. En primer lugar, una institución llevada por un excelente va hacia arriba, nos va brindando servicios de alta calidad, se convierte en una institución ascendente y no descendente. Y lo otro es, como es una persona excelente y virtuosa, porque esto es lo otro del fin, excelencia y virtud, no cometen actos de corrupción, y por tanto esto va aminorando. Por tanto, con la excelencia ganamos dos cosas: rendimientos de calidad institucionales y instituciones que se van blindando contra el tema de la corrupción. ¿Cómo logramos dar a quienes vienen ahora? Porque nosotros de alguna manera ya tenemos que trabajar para las generaciones que vienen, está clarísimo. ¿Cómo le damos esperanza? ¿Cómo hacemos que la desesperanza esté a un lado para los nuevos jóvenes que dicen: yo quiero estudiar, yo quiero profesionalizarme, yo quiero tener méritos, quiero ser un hombre de bien, quiero llegar a las instituciones y aportar para el engrandecimiento en lo que es la identidad de estas instituciones, servir y no servirme de ellas? Entonces, ¿cómo hacemos para desterrar esto? Porque yo creo que también es otro gran tema. Ayer, estas imágenes, están en fotografía, pero también imágenes, una
cantidad impresionante en el salón de la Biblioteca y Archivo Nacional, y uno dice, oye, está bien, entonces por esto ya había gran cantidad de jóvenes que te escuchan, que van a leer, que van a analizar y dicen, sí, ¿de qué me sirve ir a la universidad, tener una maestría, por ahí un doctorado, si al final viene el del sindicato, ¿no es cierto?, que le da el visto bueno, y esos mediocres seriales son los que están adelante de las instituciones. Ese es un drama que hay que corregir. Por supuesto, Delfín. Un previo, antes de entrar a qué debemos hacer. Hay un efecto pedagógico de este fenómeno de la mediocracia high-tech perverso, sobre todo para quienes tenemos hijos jóvenes, que están en proceso de formación y de educación. El efecto perverso es que los jóvenes, como nosotros, Delfín, cuando miran hacia arriba, hacia las altas jerarquías de las instituciones, no ven mérito, sino demérito. Ven que la forma de subir ahí es el partido político, el movimiento social, el sindicato, la junta de vecinos. La subcentralía. Pero no ven unos currículums de personas potentes, pero ni siquiera moralmente son personas con gran prestigio, credibilidad en su comunidad. Y en los espacios sociales nos conocemos, Delfín. Sabemos quién es quién, en todos los sentidos, en lo bueno, en lo malo, en lo regular, nos conocemos. Y se dan cuenta de que no son esos a los que consideran un ejemplo los que toman las cimas de las instituciones. Y eso los desalienta profundamente, porque los que se están formando con seriedad, se entregan al estudio, al conocimiento, buscan posgrados fuera de nuestro país de alta calidad, en altas universidades, para retornar y devolver todo esto, siente que en vez de ser premiados, en vez de que les abran las puertas, más bien se las van cerrando. En el caso del movimiento al socialismo suceden cosas increíbles. He vivido muchos años en La Paz y lo puedo decir. Personas que venían con maestrías, doctorados de Cambridge, Harvard, Oxford, el MIT, en vez de poner esto en su currículum, que es un alto logro, lo sacaban porque eran tildados como del pensamiento imperialista. Es un sinsentido el que nos ha invadido descomunal. Entonces, aquellos que podrían hacernos el mejor servicio, tú imagínate un joven que llega con su fuerza, 30 y tantos años, con semejante título, con un deseo enorme de aportar a su país, que más bien sienta que para entrar a una institución tiene que eliminar una referencia de semejante naturaleza, de las 10 universidades más importantes a nivel global. Entonces, esto es profundamente desalentador y no podemos permitirlo. Y no podemos permitirlo si tenemos una mirada de futuro para nuestro país, porque el país va a necesitar de sus cabezas, de sus mejores cabezas, para encarar problemas cada vez más complejos como lo estamos viendo. Ya hoy en día no tenemos una crisis, sino tenemos multicrisis, unas que contagian y enrarecen el entramado de otras crisis. Y para eso necesitamos precisamente esas cabezas. De tal manera que tenemos que cambiar y erradicar completamente esta pedagogía social perversa de cara a nuestras nuevas generaciones. Esos estudiantes excelentes, virtuosos, no se pueden sentir desalentados, más bien se tienen que sentir alentados a seguir ese gran camino. Y ahí tú encuentras cómo estos mediocres pomposos, además, abren el camino del ascenso social, no del ascenso meritocrático, en sus hijos para que sigan sus propios pasos. Lo vemos en figuras políticas de distinto corte. Entonces, están dando el mensaje... Reproducción de los mediocres seriales.
están reproduciéndose a sí mismos para perpetuarse en el poder y mostrando con sus nuevas generaciones que el camino que han seguido es el camino correcto, porque se lleva al poder y a la prosperidad. Pero por supuesto, para quienes están siguiendo este camino meritocrático, esto es muy desalentador. ¿Qué debemos hacer? En primer lugar, creo que hay que dar un campanazo, y eso espero que sea el libro. Ayer recibí un comentario que me ha encantado, Delfín. A ver. Lo he escuchado en varias voces, sobre todo en voces de señoras, que me decían: César, creo que una virtud que le encuentro al libro es que le has puesto voz a un sentimiento colectivo, de indignación y hartazgo. Esto ya está de buen tamaño. Por esta ruta vamos a llegar al despeñadero. O los bolivianos tomamos conciencia de esto y le damos la vuelta, porque estamos caminando patas arriba. Hemos puesto a nuestro Estado patas arriba. Aquello que no debería funcionar, funciona, y aquello que debería funcionar, no funciona. Aquellos que deberían estar, los mejores que deberían estar en los mejores cargos, no lo están, y aquellos que no tienen esa característica son los que ocupan los primeros cargos. Hemos tenido un ministro de Educación que era un representante de la COP, y no tengo nada con los representantes de la COP. Puedo entender que se hagan cargo tal vez del Ministerio de Trabajo, pero no de algo tan delicado, tal vez el sacramento de más delicada administración que tenemos o que tiene un Estado, como es la educación, con el que se gestiona el presente y el futuro de una nación. Y sin embargo, todos estos cargos van rotando de la manera más alegre entre dirigentes que no tienen la más mínima idea del puesto del que están asumiendo la responsabilidad. Entonces la idea es darle una voz, darle un canal a este sentimiento colectivo, y sobre todo, yo decía, Delfín, hay que también despertar a esos excelentes para que salgan de una cierta apatía. Yo digo en el libro, hay un ejército en el país de excelentes y virtuosos, pero lucen como desanimados. Les faltan generales que los puedan llevar hacia adelante y que les marquen nuevamente la ruta, la responsabilidad que tienen con el país, con la sociedad en su conjunto, que entiendan, porque también este es un pecadillo de los excelentes y meritocráticos. Pueden tener un gran ego, pero para salir de este atolladero necesitan bajar un poco la intensidad de ese ego, unirse con otros excelentes y virtuosos, hacer fuerza, hacer un colectivo e ir recobrando una a una nuestras instituciones. 2. Yo espero que en las siguientes elecciones ningún partido político vuelva nunca más a tener los 2/3. El perder esa regla, Delfín, pesos ha y sido... contrapesos terrible. Lo has dicho bien. Pesos y contrapesos. El perder esa regla fue abrir la puerta que ya estaba abierta, convertirla en una compuerta para que toda esta mediocridad se haga cargo y entre a las instituciones a raudales. ¿Qué nos había permitido los 2/3? Algo importantísimo en Bolivia. Teníamos la banda de los 4, no sé si tú recuerdas. En el Tribunal Supremo. En la Corte Nacional Electoral de ese momento, claro, ¿no es cierto? La Corte Nacional. Que fue funesta como institución, pero nuestro sistema político, nuestro sistema de partidos aprende y corrige y dice, bueno, si queremos que la democracia funcione, el órgano electoral es crucial, hay que darle credibilidad y transparencia. Y ahí ellos crean esta fórmula de los 2/3. ¿Qué significaba? Oposición y gobierno se tienen que poner de acuerdo en nombrar a esas personalidades. Consensos es importante. Y entonces, ¿qué van a hacer? Pues una práctica irregular entre ellos, mirar más allá de sus tiendas partidarias, buscar en terceros. Y ahí hemos tenido esa corte electoral como ninguna,
con Huáscar Cajías a la cabeza. La mejor corte que hemos tenido. Y luego con esa fórmula avanzamos en la Defensoría del Pueblo con doña Ana María Romero de Campero. Habíamos encontrado una fórmula que nos estaba arrojando buenos resultados. Hasta que llega el MAS, obtiene los 2/3 y todo eso se borra y se empieza un trabajo de absoluta discrecionalidad. Tú imagínate lo que hemos tenido, por ejemplo, en la Defensoría del Pueblo con esta figura funesta de Tenzano, que más vale olvidarlo. Se había construido una institucionalidad en la Defensoría del Pueblo, la van a descomponer de cabo a rabo en la Corte Electoral. En fin, vamos, en vez de seguir avanzando sobre el acierto, se fue retrocediendo, desacertando cada vez más, y ya te digo, entregándonos a figuras que le han hecho profundo daño a nuestras instituciones, pero sobre todo, quien hace daño a una institución, adicionalmente le hace daño a quien le presta el servicio, porque las instituciones no son órganos autistas, no están para su propio servicio. Ese es su mandato, del fin. Hay que servir a los demás. Están para servirnos, están para que a nosotros nos brinden salud, educación, buena salud, seguridad, buena educación, seguridad de nuestras calles, seguridad un buen jurídica, ambiente, en fin, agua, electricidad, ¿no? Todo esto que necesitamos como sociedad para reproducirnos, pero adicionalmente los excelentes captan algo adicional, del fin, importantísimo. Nosotros somos sociedades del cambio, es un mundo global del cambio y de la innovación. Eso significa además que estos excelentes tienen perspectiva estratégica, porque nuestras instituciones no se pueden quedar anquilosadas, tienen que mirar los desafíos globales, readecuarse para seguirse proyectando. Y esto no lo vamos a tener con personas que tienen horizontes intelectuales medianos. Chatos. Entonces yo decía, ahí es una regla que planteo, por ejemplo, mirando nuestro sistema universitario. Los rectores de todo nuestro sistema universitario deberían ser personas que han obtenido una maestría, un doctorado en las 20 mejores universidades del mundo, porque eso les va a dar horizonte. Van a saber cómo funcionan las grandes. Eso. Pero yo, ¿cómo puedo construir una universidad grande? Eso es mediocre. Si no he salido de la universidad en la que me he formado. Si tú no tienes la experiencia de haber mirado estas grandes universidades a nivel global, ¿cómo tú puedes plantear reformas, ajustes? Esto te lo da el horizonte, la experiencia, el haber estado ahí, en esos lugares, darte cuenta que una universidad es un ecosistema intelectual, donde es muy importante, por supuesto, los administrativos, los docentes, pero también la calidad de los estudiantes. Pero eso te lo da la experiencia. Entonces, retos estratégicos del fin. Estamos yendo a un mundo complejo, competitivo y retador. Por ejemplo, vamos a entrar a la inteligencia artificial. ¿Cómo se está mirando esto desde el sistema universitario? ¿Qué respuesta se le va a dar? ¿Se va a convivir con él, con la inteligencia? ¿En qué sentido no? Etcétera. Por supuesto, para esto necesitamos a esos excelentes que probablemente ya tienen un largo camino avanzado en ese tema y nos pueden orientar con conocimiento de causa. Y lo mismo decía sobre los centros de estudiantes. Todos los hemos padecido, esos centros de estudiantes. Solo se deberían habilitar para hacerse cargo de los centros de estudiantes, igual, los 20 estudiantes que tienen las mejores calificaciones, sí, porque esos sí van a pensar que el centro de estudiantes sea para estudiar y no para lo que estamos acostumbrados hoy en día. Por tanto, con normativa nosotros podríamos regular esto
construir ecosistemas universitarios competitivos, de excelencia, de mérito, y eso solo puede tener un beneficio: la sociedad boliviana. Salir de este mal país para enrumbarnos a ese buen país que nos merecemos, que deseamos, pero por el que debemos dar la batalla. Mira, y voy a poner como ejemplo, si no hacemos eso, vamos a estar como nuestra propia universidad. Yo decía que el 2001 tú identificaste al primer mediocre serial en Sucre, de verdad, con todas estas características, solo que le voy a poner el nombre: Walter Isidro Arizaga Cervantes. Con su mediocridad, tú decías aquella vez, y lo leí en el TikTok hoy, que tú conocías a personas mucho mejor que este señor, que ha llegado sin méritos, sin valor moral, porque le clavó el puñal en la espalda a Jaime Robles y fue la continuidad de lo mismo en San Francisco Javier. Y hoy podemos decir, 23 años después, no estamos hablando de que, o sea, mucho más que Evo Morales y el MAS, el señor Walter Isidro ha armado ahí una logia de poder, un feudo que le ha hecho un daño increíble a esta institución que está dedicada a la academia. La universidad debe ser el faro que ilumine los proyectos del municipio, del departamento. Debía dar claridad para ver qué es lo que debemos hacer, pero no. O sea, esta universidad es ciega, sordomuda, no pasa absolutamente nada, no dice nada, y es porque ahí está su autoridad. Esa autoridad de 23 años con esa mediocridad serial, reproducida además, terriblemente, reproducida además, así literal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con el hijito, concejal y después diputado? Buenos para nada, o sea, simple, demuéstrenos qué se ha hecho, porque los vamos a medir por resultados, por los hechos los conoceréis, bíblico, ¿no es verdad? Entonces, corremos ese riesgo si no hacemos nada. Y si en la universidad, que forma, donde hay estos excelentes, donde están estas personas, se permite y se da esta libertad a que se haga lo que se hace, a mí me preocupa lo que puede pasar en el país.